Buenos días, hermanos. Por cierto, los que tengan teléfonos celulares, les ruego por favor pongan en vibración para que no esté sonando aquí tonos y canciones de reggaetón y todo el rollo. Bueno, abran sus Biblias por favor en 1 de Samuel capítulo 17 y vamos a continuar con nuestro estudio de la serie de Nuestra vida ante los gigantes. Hoy va a ser nuestro tercer episodio de nuestra saga de Nuestra vida ante los gigantes. En el primer episodio de nuestra saga aprendimos cuáles son las características que tienen los gigantes. Y aprendimos vimos que habían tres características muy interesantes con respecto a los gigantes. Los gigantes te van a intimidar primeramente física, después verbalmente, y si no pueden intimidarte por al menos uno de estos, van a querer intimidarte por medio de otras personas. En nuestro segundo episodio aprendimos cuál debe ser la posición, 1 de Samuel 17. En nuestro segundo episodio aprendimos cuál debe ser nuestra posición que debemos de mantener ante los gigantes, y esas posiciones fueron tres. Mantén una posición positiva al recordar que Dios está contigo en la batalla. Segundo, mantén una posición templada, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que son contra huestes espirituales. Y tercero, mantén una posición valiente, porque Dios ha prometido estar contigo. Los jóvenes pueden pasar sus clases. Ya llegó el teacher. No, es allá Josafat. Ahora llegamos al último episodio de nuestra saga y ha llegado el momento de enfrentar a esos gigantes que nos atacan. Por lo tanto, acompáñenme y aprendamos lo que nos dice la palabra del Señor en 1 de Samuel capítulo 17, y vamos a aprender o estudiar de los versículos, de los versículos 38 al 54. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias por esta mañana tan fresca, tan deliciosa. Y Señor mío, aquellos que están en camino, quieras traerlos con bien para que unánimes podamos aprender y regocijarnos de tu palabra. Que sean palabras tuyas en mis labios, no palabras de hombre. Y que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y haga los corazones sensibles a tu voz. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, eso fue lo que aprendimos en los primeros dos episodios. Entonces, ¿cuál va a ser el título entonces de este último episodio de esta saga? Bueno, enfrentando a los gigantes. Ya sabemos las características, ya sabemos qué posición debemos de mantener. Ahora vamos a enfrentar a estos gigantes y vamos a aprender 3 puntos. Del versículo 38 al 40, la palabra del Señor dice así: y Saúl visitó a David con sus ropas, y vistió a David con sus ropas, y puso sobre su cabeza un casco de bronce, y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos, y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y recogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Como primer punto, enfrenta a los gigantes con las armas que Dios te ha dado. Enfrenta a los gigantes con las armas que Dios te ha dado. Es interesante notar cómo el hombre piensa o supone que Dios quiere que enfrentemos a nuestros gigantes con tales armas, tantos soldados, tales estrategias, entre otras cosas, pero la verdad es que nada de eso sirve si Dios no ha dicho la forma en que hemos de combatir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Gedeón reunió 32,000 personas para combatir a los madianitas. Y Dios le dijo: solamente 300 será suficiente. Samgar, otro de los jueces, venció a 600 filisteos solamente con una aguijada de bueyes. Los muros de Jericó fueron derribados solamente con marchar y con trompetas. Solamente ese tipo de cosas Dios lo hace.
Ahora notemos que en este versículo la buena intención de Saúl de equipar a David con vestimentas bélicas no servirá de nada. En el versículo 38 leemos que Saúl vistió a David con sus ropas. Y algunos comentaristas hacen mención de que la palabra ropas se refiere a una cota de malla metálica que era la que se ponía debajo de la armadura. Claro, Saúl era un hombre enorme de estatura. Ahora imagínense a Saúl siendo una persona baja de estatura con una cota de malla, pues pareciera que iba a ser una pijama. Y luego se menciona que Saúl le dio un casco de bronce y una coraza. El casco y la coraza, muchos comentaristas dicen que no se refiere al casco ni a la coraza de Saúl, porque obviamente por ser Saúl un hombre enorme no le iba a quedar. Lo más seguro es que fue un casco y una coraza de acuerdo al tamaño de David. Y luego se menciona, por último, que Saúl le dio su espada a David para que combatiera con esa espada. Esas son las armas que el hombre equipó y le dio a David. Ponga atención a eso que dije. Son las armas que el hombre le dio a David. ¿Qué oportunidad tendría David, un pastor de ovejas, y sin experiencia de guerra, contra un gigante de fuerza colosal, hombre de guerra desde su juventud y equipado de pies a cabeza? A la vista de los hombres no tendría ninguna oportunidad, ni siquiera de hacerle un rasguño. Pero Dios hace cosas interesantes. Dios hace cosas fuera de lo normal, con un estilo de wow, de increíble, de lo inefable, y también con un toque de comedia. Aunque no lo crean, nuestro Dios tiene un sentido de humor muy elegante, por llamarlo así. ¿Por qué motivo lo digo? Lo van a ver conforme avancemos. Vemos en el versículo de 38 al 40 que David intenta moverse con esta armadura que los hombres le dieron, pero él dice: yo no puedo moverme con esto porque nunca lo practiqué. Por lo tanto, David se despoja de todo lo que le dieron y en cambio David se va directamente a la batalla con sus vestimentas de pastor y con herramientas de pastor. Y las únicas herramientas de pastor que podemos apreciar y ver con claridad en nuestro pasaje son un cayado, 5 piedras de arroyo y una honda. Y con referirme a honda, que está con H, no me refiero a un vehículo, como la marca Honda. No me refiero a eso. Me refiero a una honda en el cual era casi como una resortera, solamente que no se estiraba, sino que solamente era 2 cuerdas, en medio de una bolsita de cuero, se colocaba una piedra, se daba varias vueltas y luego se lanzaba. A esa honda me refiero. Nótese que son las herramientas que el hombre le dio a David, pero David dijo: no puedo andar con esto. Había algo más. ¿Es acaso esto una broma? ¿Cuál es la idea detrás de todo esto para que Dios haga lo que está haciendo? Es simple. La respuesta es simple. Para que Dios haga lo que está haciendo, es simple la respuesta. Para que el mundo sepa que Jehová es Dios y que de Dios es la victoria. Por eso usa las armas que Dios te ha dado. Para los que acaban de llegar, el pasaje que estamos estudiando es 1 de Samuel, capítulo 17, del 38 al 54. El que Dios haga cosas fuera de lo normal y con un toque de comedia, garantiza, escuche bien, garantiza indudablemente que fue obra de Dios y no fue obra de hombre. Acompáñame a Jueces 7.2. Vamos a ver, Jueces 7.2. Jueces 7.2 y dice así: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Por eso Dios hace cosas de fuera de lo normal, para que el hombre no se alabe a sí mismo diciendo: yo hice esto, yo pude aquello, yo fui el que venció, porque realmente no fuiste tú,
fue Dios. Aterrizando esto a la iglesia, esto era analizando con respecto al texto inmediato, pero aterrizando esto con nosotros, con la iglesia, las armas que Dios quiere que usemos no son espada, tampoco son pistola, mucho menos son puños y patadas. Nada de eso. Las armas que Dios quiere que usemos son armas espirituales. ¿Por qué? Recuerde, nuestros enemigos no son carne, no son sangre, son huestes espirituales. Y para combatir lo espiritual se requiere armas espirituales. La lógica es sencilla. Para combatir lo espiritual necesitas armas espirituales. ¿Y cuáles son esas armas? Bien, nuestras armas se encuentran en Efesios 6. Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo, de maligno, perdón. Y tomad la yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Estas son nuestras armas, la armadura de Dios. No tenemos el tiempo para estar analizando parte por parte de la armadura, pero si usted quiere analizarlo, ahí le encargo que haga su estudio esto de forma personal, que analice cada parte de esta armadura que Dios nos ha dado. Pero estas son las armas y las defensas que Dios nos ha dado para combatir a lo espiritual. Estas son. Por lo tanto, no olvides, enfrenta a los gigantes no con tus armas. Enfrenta a los gigantes con las armas que Dios te ha dado. Segundo punto, enfrenta a los gigantes en el nombre de Dios. Enfrenta a los gigantes en el nombre de Dios. Y dice de versículo 41 a 47: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró, vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de buen parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y será toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Cuando Goliat vio a David, se enfureció tanto porque le parecía un insulto, un enorme insulto, que Israel enviara lo que parecía ser un simple niño delante de él. ¿Qué broma es esta que Israel me está haciendo? ¿Me está enviando a este niño? ¿Están jugando conmigo?
Pero David no tenía miedo ni temor en absoluto en responderle a las maldiciones de Goliat. Tenía completa fe en el Señor de que Él le daría la victoria. Algo interesante con respecto a los enfrentamientos entre paladines o campeones era que cuando estaban los paladines o campeones en batalla, entre ellos decían un discurso, como que era algo ritual. Tenían que decir un discurso y algunas veces recitaban ellos insultos y ofensas para provocar al enemigo. Esta clase de diálogo se dice que era muy común en aquellos tiempos y que todavía se logra apreciar aún en estos tiempos entre combatientes de los árabes. Al menos eso se dice. Pero era algo muy cultural y muy habitual que entre enfrentamientos de paladines o de campeones hubiera ese tipo de discursos e insultos. Como en el caso de Goliat, que maldijo a David en el nombre de sus dioses. Pero algo muy interesante es que el discurso de David fue algo muy único, fue algo hermoso, fue algo bello, fue algo fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque su discurso fue más una declaración de fe. El discurso que David dijo en ese momento ante Goliat fue más como una declaración de fe, pues David estaba glorificando a Dios por la victoria que ya tendría. Aún no había ganado David y sin embargo dijo, Dios me va a entregar en mis manos. Qué hermoso esa confianza que David tenía. Ojalá realmente todos nosotros tuviéramos ese tipo de confianza. De que tengamos un problema y digamos que Dios me va a dar la victoria. Pero muchas veces pasa que como seres humanos, porque somos humanos, flaqueamos, nos rendimos, nos dejamos vencer, dominar, azotar. Y no volteamos la mirada a aquel que se supone que está a nuestro lado. Yo al menos reconozco que me pasa muy frecuentemente. Cuando tengo mis gigantes delante de mí, a veces los gigantes no vienen de forma temerosa. A veces los gigantes llegan de una forma, vamos a decirlo así, de una forma bella y hermosa y dices tú, no, ven, y abrazo al gigante en vez de enfrentarlo. Y soy humano y lo reconozco. Pero si usted tiene un gigante así como yo lo estoy describiendo, aléjese de él. Aléjese. Porque los gigantes no quieren realmente abrazarte, nada más quieren ahogarte en sus brazos. No hay mucho que decir con respecto a estos versículos porque hablan por sí solos. De verdad, hablan por sí solos estos versículos. Y ahora se preguntarán, bueno, analizamos lo que es con David, pero ¿qué con nosotros? ¿Qué hay con nosotros? Aquí viene algo muy interesante. ¿Cuál es el propósito de enfrentar a los gigantes en el nombre de Dios? ¿Cuál es? El punto dice, enfrenta a los gigantes en el nombre de Dios, pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué conlleva? ¿Qué significa enfrentar a los gigantes en el nombre de Dios? ¿Acaso significa que es un amuleto? ¿Acaso significa que voy a ser como los carismáticos que dice, hoy declaro victoria y declaro que tendrás completa liberación sobre tus problemas? Porque tampoco se trata de eso, porque no es tampoco algo mágico. Porque los carismáticos llegan y dicen, declaro victoria, declaro bendición, pero oye, yo no soy nadie para estar declarando algo porque la victoria no es mía. La victoria no es nuestra. La victoria es de Dios. Entonces, ¿a qué voy? ¿O qué significa? ¿O cuál es el propósito de enfrentar a los gigantes en el nombre de Dios? Bueno, David lo dijo muy claro en el versículo 46. Vamos a leer. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios
en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios real, vivo, verdadero. Entonces el propósito de enfrentar a los gigantes en el nombre de Dios es con el propósito de glorificar el nombre de Dios. Recuerda, no es un amuleto, tampoco es una declaración de que tú llegas y dices: Señor, paso por un problema y declaro que voy a ganar. No se trata de eso. Enfrentar a los gigantes en el nombre de Dios es con el propósito de glorificar el nombre de Dios. Por supuesto, también hay otras cosas que podemos aprender. ¿Cómo qué? Bueno, está el crecer y madurar espiritualmente. Es decir, ser moldeados más y más como Cristo. Otra, para desarrollar nuestros dones espirituales. Tenemos dones, pero ¿de qué sirve que tengamos dones si no los ponemos en uso? Otra, para ser purificados de todo pecado. A esto último le llamo refinamiento espiritual. ¿Por qué refinamiento? Porque recuerden que según Pedro, que nuestra fe, que es mucho más hermosa que el oro, es necesario que pase por fuego para que de esa forma la escoria quede flotando y se quite esa escoria y esa fe sea más y más pura. Otra, para saber si la fe de otras es genuina. Ocurre una situación difícil, ocurre una tragedia y se supone que habían 80 miembros en esta iglesia y ahora solamente hay 60. ¿Y qué pasó con los 20? Son cobardes. No aguantaron. No cualquiera realmente permanece en los caminos de Dios. Los cobardes se van rápidamente. Los que no son de aquí se van a ir. Los que son verdaderamente hijos del Altísimo se quedan aquí. Pese a las dificultades, situaciones, ataques, cuando uno realmente sabe que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, permanece. Otra es un cumplimiento de una promesa. El Señor nos prometió que vamos a padecer. Y es una promesa indudable. Y a mucha gente no le gusta. La gente cuando escucha de promesas, quiere promesas, pero que sean positivas. A la gente no le gustan promesas negativas. Pero oye, son negativas a la vista del hombre. Porque a la vista de Dios todo es positivo. Porque hay un propósito. Y es glorificar el nombre de Dios. Así que no olvides, enfrentar a los gigantes en el nombre de Dios no se refiere a un amuleto de la suerte. Se refiere a glorificar el nombre de Dios. COVID. No. Tercer y último punto. Enfrenta a los gigantes con las fuerzas de Dios. Enfrenta a los gigantes con las fuerzas de Dios. Del 48 al 54 dice: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los israelitas de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos a los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos
y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Mientras Goliat se jactaba de su propia fuerza colosal, David basaba su confianza en el Dios de los ejércitos. David no era un hombre de mucha fuerza como Goliat, no lo era. Podríamos suponer que David era algo como Josafat. Era algo como más o menos como el físico de Josafat. Claro, no se pueden parecer a Josafat, pero la Biblia dice que David sí lo era. David, como bien dije, no era de mucha fuerza como Goliat. Tampoco era un hombre entrenado en la guerra. Era un simple pastor. David era un simple pastor. Y aunque físicamente y a los ojos de Goliat era algo de insignificancia, David tenía algo que Goliat no tenía. Y era que Dios estaba con David. Nótese que en el versículo 50, el narrador de la historia dice que David venció a Goliat sin tener espada en su mano. Lo venció con honda y piedra. Esa es la clase de cosas asombrosas y con un toque de comedia que Dios solamente hace en las grandes batallas. Fue Dios quien le dio a David fuerza, valor y el celo de luchar en el nombre de Dios. Algo interesante con respecto a la derrota de Goliat que podemos ver en estos pasajes son estos. Se dice que David hirió a Goliat con una piedra en la frente. Dice que lo hirió. Lo hirió y este cayó boca abajo. Inmediatamente David corre hacia el cuerpo de Goliat, toma la espada de Goliat y con esa espada corta la cabeza de Goliat. Había dos razones por las cuales David corrió hacia el cuerpo de Goliat e hizo lo que hizo. Había dos razones. Primera razón, para asegurar la completa muerte de Goliat. En caso de que él recobrara la conciencia o el conocimiento, era necesario terminar esto de una vez. Hay que acabar con esto. Y segunda razón, para provocar terror a los enemigos. ¿Pero cómo? O sea, ¿cómo esto va a provocar terror a los enemigos? Bueno, algo muy interesante con respecto a la cultura de aquel entonces. Humillar a los enemigos cortando y mostrando las cabezas de sus héroes vencidos era una práctica común en ese tiempo. David, indudablemente, cuando cortó la cabeza de Goliat estando él en el suelo, yo me imagino a David estando sobre Goliat, agarrando la espada, cortándola, y luego levanta y le hace así a los filisteos. Me lo imagino. No nos dice la palabra del Señor, pero me imagino arrancando su cabeza y diciendo así: hey, miren, este es su campeón. Y luego le muestra esto a Israel. ¿Por qué motivo mostrar esto a Israel? Bueno, para los enemigos esto es algo humillante. Pero mostrar esto a los aliados es un trofeo. En aquellos tiempos, el conservar las cabezas de los enemigos más fuertes es considerado como un trofeo. O sea, imagínense en nuestros tiempos, ¿quién querría realmente arrancar la cabeza de los enemigos y conservarla como trofeo? Nadie querría eso. Estaría apestando la casa. Pero vaya, así era en aquellos tiempos. Pero qué impresionante. Son escenas impresionantes, así tan bélicas y tan sangrientas que la gente diría: ay no, ¿cómo es posible que Dios haga eso en aquellos tiempos? Era otra dispensación. La forma en que Dios ahora trata con su pueblo es diferente. Pero si Dios quiere, puede hacer lo mismo como en aquellos tiempos, porque Dios es soberano. No se sabe a ciencia cierta por qué David llevó la cabeza de Goliat hasta Jerusalén. No se sabe. Pero hay algo hipotético que se dice que es muy interesante y lo quiero compartir con ustedes.
Posiblemente la razón por la cual David llevó la cabeza a Jerusalén era con el propósito de advertir a los jebuseos. Pero ¿cómo? O sea, no entiendo. Bueno, en aquellos tiempos Jerusalén aún no estaba en el poder del pueblo israelita. No estaba. La idea detrás de todo esto era llevar la cabeza, mostrarla a los jebuseos para que lo vieran los jebuseos y de esa forma decirles, así como este gigante filisteo cayó, algún día ustedes van a caer. Es una idea bastante interesante. No lo puedo comprobar, pero lo comparto porque es algo muy interesante. Otras personas dicen que es algo fuera de lo cronológico, pero recuerden que Dios cuando la palabra fue escrita, Dios no se equivoca. Hay propósitos por el cual Dios hace y dice que se escriba lo que tiene que escribirse. Hay propósito. Pero es muy interesante esto que David pues hizo, o al menos eso suponen varios eruditos. Con respecto a las armas que David se llevó, también es algo muy interesante. Algunos han dicho que es una contradicción porque en 1 de Samuel, en ese mismo libro, capítulos más adelante, en el capítulo 21, versículo 9, se hace mención de que la espada de Goliat estaba en posesión del sacerdote Ahimelech de Nob. Y dice la gente, esto es una contradicción porque aquí dice que David se llevó la espada de Goliat en su tienda y luego más adelante hace mención de que lo tenía un sacerdote. ¿Ves? La palabra del Señor no es eficaz, no es veraz, tiene muchas contradicciones, pero no es ninguna contradicción. Si leemos atentamente y si realmente conocemos por lo menos las definiciones de lo básico del español, la palabra del Señor dice que Él se llevó la espada, no dice que la retuvo, dice que se la llevó. Entonces podemos asumir que David, tiempo después, él dio la espada ante Dios como una ofrenda por la victoria obtenida. Señor, esa espada no me pertenece, es tuya, porque tú fuiste quien dio la victoria. Yo no hice nada. La victoria es tuya y no mía. Por lo tanto, esta espada te compete, es tuya, no mía. Yo no vencí con espada, ni con lanza. Solamente vencí porque tú estabas a mi lado y las armas que me diste son aquellas que yo utilicé. La derrota del campeón filisteo por parte de David afirma la superioridad de la confianza en Jehová sobre cualquier supuesta maravilla de la tecnología o habilidad humana. No necesitas algo tan avanzado en tecnología ni tus habilidades. Dios hace cosas increíbles. Con gente tan débil, con gente tan inútil, con gente tan obsoleta, de lo más bajo, de lo más vil, y con el propósito de avergonzar a los que se queden fuertes, a los que se queden sabios, a los que se queden de mucha. Hay gente que dice, es que yo soy especial para Dios. No, es que antes de que tú llegaras a los pies de Cristo, antes de que tú fueras hijo de Dios, no eras nadie, no eras especial. Eras completamente un cero a la izquierda. Pero Dios en su misericordia te escogió. De su misericordia. No vio nada bueno en ti, ni en mí. De su misericordia y solamente de su misericordia. Ahora sí, siendo hijos de un gran rey, somos especiales para Dios, porque somos sus hijos, sus ovejas, su rebaño, su pueblo. Aterrizando esto con nosotros. Bien, ya analizamos con respecto al texto inmediato, pero ¿qué hay con nosotros? ¿Qué hay con la iglesia? Dime, ¿qué pasa? Ya sé las armas espirituales que debo de usar. Ya sé que es enfrentar a los gigantes en el nombre de Dios. Pero, ¿qué es eso de enfrentar a los gigantes con las fuerzas de Dios? No lo entiendo. ¿Qué con nosotros? Aquí es algo muy impresionante
que ayer estuve estudiando y me quedé de wow, y espero que también para ustedes sea algo de wow. Espero eso. Vamos a Efesios 6:10. Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bien, el analizar la palabra fortaleceos en diccionarios o en léxicos no te va a ayudar. ¿Pero por qué? ¿Por qué no va a ayudarme el analizar esta palabra en un diccionario? Porque no me está diciendo la forma o el sentido morfológico de la palabra. ¿Qué es eso? Bueno, cada palabra que usamos hay un sentido morfológico. ¿Qué significa eso? ¿En qué tiempo está? Si está en pasado, si está en presente, si está en futuro. ¿En qué voz está? Si es algo activo, si es pasivo, si es media, si es un verbo, si es un sustantivo, si es un predicado. Ese tipo de cosas hay que analizar. Y quizás se digan, como me diría el hermano César: bueno, ¿yo cómo sé eso si no soy estudiante del instituto? Pues bueno, pues pregunta. Pues pregunta, pues. No pasa nada, el que pregunta saber quiere. Pero en el caso de la palabra fortaleceos, la morfología tiene algo muy interesante. Según la morfología, la palabra fortaleceos es un verbo, está en tiempo presente, está en voz pasiva, está en modo imperativo de segunda persona en plural. ¿Qué rayos es eso? Se va a preguntar a usted. Oye, ¿qué es eso? A mí dímelo en español, no me lo digas en ese idioma porque yo no entiendo nada. Ok, ahí te va. El hecho de que el verbo esté en tiempo presente es de hoy. No mañana ni ayer, es de hoy. El hecho de que diga en voz pasiva se refiere a que tú no haces la acción, tú recibes la acción. ¿Acción de quién? Acción de Dios. Luego dice que está en modo imperativo. ¿Qué es eso? Es un mandato, no es si tú quieres. No es opcional. No es, hoy sí tengo ganas de que Dios me dé la fuerza. No, no es si tú quieres, es necesario, es un mandato. ¿Pero por qué es un mandato? Porque tú no puedes con tus propias fuerzas. Ni yo puedo con mis propias fuerzas. Somos débiles, torpes e inútiles. Y aunque no le guste que diga esas palabras, pero es la verdad. Nosotros no podemos vencer las pruebas, los gigantes, las debilidades en la carne con nuestras propias fuerzas. No podemos. Yo no puedo. Si usted lo puede hacer con sus propias fuerzas, me avisa si no está cansado. Porque se va a cansar. Segunda persona, ¿qué significa? Tú. 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 Todos los tus que están aquí. Todos nosotros. Y plural, todos. En pocas palabras, tienes que dejar que Dios te dé las fuerzas en ti. Es un mandato que tú dejes que Dios haga la fuerza, haga la acción de darte la fuerza para resistir y vencer. O de lo contrario vas a fracasar. Eso significa fortaleceos en el Señor. Es todo lo contrario de que yo haga la acción. Es dejar que Dios haga la acción en mí. Eso significa fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso significa. Porque tú no puedes, ni yo puedo, y nosotros no podemos con esas propias fuerzas. No podemos. Necesitamos de Dios para que nos dé fuerzas para resistir y vencer. De lo contrario, la derrota va a ser indudable. Y créeme, a nadie le gusta estar en derrota, a nadie. Y sobre todo los hombres, que somos más orgullosos que las mujeres, a nadie le gusta. Para concluir con esto, hay algo hermoso que podemos
ver en este versículo, en todo lo que hemos estudiado. David usa dos nombres de Dios, o dos nombres para Dios. En los versículos 26 y 36, David llama a Dios el Dios viviente. Término que hace resaltar la gran diferencia entre el Dios de Israel y los dioses paganos. El Dios nuestro vive. El Dios de los paganos no vive ni puede dar vida. El Dios nuestro sí. Vive y nos dio vida. Segundo nombre. En el versículo 45, David dice Jehová de los ejércitos. Este término da énfasis el hecho de que Jehová es el Dios de la guerra. Por lo tanto, Jehová nuestro Dios tiene la guerra y la victoria en su poder. Puesto que Dios es vivo y también soberano, ningún enemigo puede resistirle. Escuche bien, ningún enemigo puede resistirle. Ninguno. Sabiendo esto, recuerda, amado hermano, amada hermana, cual sea el problema o prueba que estés enfrentando, nunca, jamás tu problema o tu gigante será más grande que Dios, porque Dios es superior a todo. Los gigantes, mis gigantes, tus gigantes, nuestros gigantes son a la vista del hombre quizás un mal necesario, quizás. Más específicamente como algo negativo. Para algunos de forma optimista sería un mal necesario. Pero a la vista de Dios, todo esto ayuda para bien. De acuerdo a Romanos 8:28. Estos gigantes que se nos van a poner en nuestro camino son oportunidades. Escúchelo bien. Son oportunidades para que Dios se manifieste y su nombre sea glorificado. Y también para que tanto tú como yo y todos nosotros aquí seamos moldeados más y más a imagen de Cristo. El que comenzó en nosotros, escuche bien, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que nuestro Señor Jesucristo regrese. Deja que el Señor te dé las fuerzas para resistir y vencer. Y para terminar, ya de una vez, abran sus Biblias, por favor, en 1 de Pedro 5:10. 1 de Pedro 5:10 dice la palabra del Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Oremos. Gracias, Padre, por tu mensaje en esta mañana. Gracias porque eres bueno, maravilloso y nos haces recordar que no son nuestras propias fuerzas que nos dará la victoria sobre los gigantes que han de atacarnos. Nosotros no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas y dependemos y necesitamos de ti. Señor mío, ayúdanos porque nosotros no podemos. En ti confiamos. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.